mientras los vayamos usando. Y básicamente aquí está todo el proceso que vamos a seguir para llegar desde nuestros archivos o desde nuestras secuencias FASTQ hasta generar tablas de abundancia y donde tenemos, o más bien vamos a generar directamente los análisis de diversidad, como les platicaba con el plugin Diversity en Chime. Vamos a hacer una filogenia, inferir una filogenia con las secuencias que tenemos. Vamos a realizar análisis de rarefacción y pues vamos a seguir prácticamente todo el proceso que se sigue cuando estamos analizando datos de secuenciación. Esos son los comandos. Y en la carpeta que se llama Curso Atlas 2025 están todos los archivos de entrada y de salida que se generaron cuando yo corrí este ejemplo en mi computadora. Si hay algún paso en donde las computadoras que estén usando se traben por alguna razón, no va a ser como impedimento que una persona no tenga el archivo de salida que se necesita para el siguiente módulo. Simplemente pues podemos usar los archivos QZA o los archivos de visualización que vayamos obteniendo en cada paso. Y en el caso de la carpeta que se llama R, lo que hay es un archivo RMD que cuando lo cargamos o lo abrimos en R o en RStudio, básicamente lo que vamos a ver esto son líneas de código en donde cada uno de los chunks que tenemos aquí pues va a estar llevando a cabo funciones diferentes. Vamos a ver una manera diferente de instalar paquetes a la que usamos ayer. Y pues vamos a básicamente manipular las tablas que están presentes en los archivos QZA que vamos a estar generando en el proceso de análisis de Chime. Y pues la idea es que realicemos análisis de diversidad, generemos este tipo de figuras en donde, por ejemplo, aquí estamos comparando la diversidad o métricas de diversidad alfa entre muestras de conservación y de cultivo. Vamos a realizar también análisis de diversidad beta para generar este tipo de análisis, este tipo de gráficos de análisis de coordenadas principales. Y la idea también es que usando tanto las clasificaciones taxonómicas que generamos en Chime como nuestras tablas de abundancia, pues seamos capaces de generar un archivo o una visualización como esta de la abundancia relativa, que es lo que les platicaba. O sea, podemos generar gráficos muy parecidos a los que visualizamos en R en Chime. Entonces esa sería la idea de si no nos da tiempo, pues espero que nos dé tiempo. Pues igual ustedes ya tienen este documento y pueden jugar con él. Quizá me falta documentarlo un poquito más, pero en caso de que no nos dé tiempo, yo volvería a subir este archivo ya con una mejor documentación en lo que estamos haciendo en cada uno de los chunks. Entonces ya tienen sus carpetas descargadas. ¿Cuáles eran, perdón? Eran en el taller, después archivos, módulo bacterias, y son estas dos carpetas. ¿Cuál es la liga de taller? Perdón, es que tengo la de Bernardo. Ese es el de la hoja del documento y es del correo de Bernardo al correo del correo de Bernardo. Ajá, al archivo que tiene pestañas. Diga, y cuatro. ¿Carpeta de archivos? Sí. Pues ese, pero... no, o sea, yo les compartí esta cosa que se llama ese taller. Y ahí viene la pestaña de las compartidas.
archivos, supongo. ¿Protocolos? Esos son los protocolos de R, pero más bien tú quieres los archivos, ¿no? No, o sea, como una explicación de cómo pueden usar los archivos que descargamos en Windows. La visualización, lo que podemos observar es que ahora la calidad de nuestras secuencias en el extremo 3', pues quizá ya aumentó un poquito, ¿no? O sea, pasó de tener una calidad media de 19 a tener una calidad media de 28. Entonces, como les mencionaba, o sea, no todas las secuencias que tenemos tienen estas bases de baja calidad, y lo que queremos hacer simplemente es eliminar de las secuencias que sí tienen una calidad mala, pues estas bases para tratar de pues no normalizar, sino simplemente tener las secuencias con la mejor calidad posible que tengamos para usarlas como un input para data, que en la mañana pues ya discutimos por qué es importante que tengan una buena calidad debido al modelo de error que se va a inferir para calcular los ASBs. Entonces, si no tuvieron problemas para correr estos comandos, entonces lo que podemos hacer bueno, igual, si no quieren correr los comandos, tampoco hay problema porque ya tienen todos los archivos de salida. Entonces, quizá podría irme explicando mejor cómo funcionan estos comandos y ustedes ya podrían, o sea, ya pueden abrir las visualizaciones que ya están generadas. Entonces, el siguiente paso es usar data. Para esto, como están escritos los ejemplos que están en este archivo, pues primero vamos a generar 3 archivos de salida o 3 directorios de salida. Uno con el nombre ASB Table, otro RIP6 y otro de Noise Stats. Entonces, el comando funciona de la siguiente manera. El plugin es data y vamos a usar el método de noise symbol porque tenemos únicamente secuencias symbol. El input va establecido como input de multiplexer 6, que son las secuencias a las que nosotros ya les hicimos este control de calidad inicial donde eliminamos bases de baja calidad y quitamos los primers o los adaptadores de secuenciación. En esta parte del código, esto depende mucho de sus computadoras, es el poder computacional, por decirlo de alguna manera, que le vamos a permitir a Dada que use de nuestro equipo. En este caso, pues yo aquí le puse 3 núcleos de los que tengo disponibles en mi computadora. Esto depende mucho del equipo que tienen. O sea, yo por lo general cuando corro estos le pongo como 12, más o menos, que es un poquito la mitad de lo que tengo, y funciona bastante rápido, pero hay muchas computadoras que quizá tienen 8 o 4 disponibles, entonces esto depende mucho de lo que tenemos a nuestra disposición. La siguiente parte del comando es la longitud en la que nosotros queremos cortar nuestras secuencias. Entonces, este ptrunc len viene dado de la calidad que tiene nuestra secuencia. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es analizar qué bases queremos incluir en
en nuestro proceso de denoising. Si se dan cuenta, en este caso, por ejemplo, en la base, yo puse, por ejemplo, la base 252. O sea, aquí la media de estas bases está, pues, relativamente aceptable, como en 97, por ejemplo, ¿no? Yo, ¿por qué decidí usar 252? Porque si se fijan, si analizamos como la distribución completa de estas 10.000 secuencias, o sea, este es un box plot de toda la vida, donde los whiskers que tenemos en los box plots pues también están incluyendo como el otro 25 y 25% de la distribución de nuestros datos, ¿no? En este caso, el lower whisker tiene una calidad de 20. Entonces yo aquí quise ser muy estricto con la calidad que voy a meter a dada. Y en el caso de la base 253, pues ya veo que el lower whisker baja a 19, por ejemplo. O sea, esto simplemente es como el ejemplo de la clase, ¿no? Aquí esto va a variar mucho del set de datos con el que ustedes estén trabajando, y esta decisión pues viene dada de una combinación de parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Si queremos, por ejemplo, que la media de estas 10.000 secuencias que están representando a nuestro universo completo de datos tengan, o estén por arriba de 20, o si quieren ser más estrictos usando los cuartiles del boxplot de la distribución de sus datos. O sea, esto viene pues prácticamente de una decisión individual, o sea, no hay ningún consenso para nada. Simplemente lo que buscamos es que la mayoría de las secuencias que estamos introduciendo en dada tengan una calidad aceptable para hacer el proceso de denoising. Entonces, pues una vez que corremos, bueno, las siguientes partes del comando, pues simplemente es pedir a dada que los archivos de salida, en el caso de las secuencias representativas, que es el archivo que vamos a usar para hacer las anotaciones taxonómicas, la mande a la carpeta repsex y que lo guarde como un formato QZA, porque es un artefacto donde tenemos una tabla que va a ser leída por otro módulo de channel. También la tabla de abundancias de ASBs que se va a generar a partir del proceso de denoising la vamos a guardar en el directorio ASB timer que creamos, y los stats del proceso de denoising o las estadísticas también la vamos a guardar en la carpeta que ya establecimos. Entonces acá lo que podemos hacer es checar, y creo que aquí les voy a enseñar los de los forward y los de los entonces, estas serían las estadísticas del proceso de denoising. En realidad lo que estamos viendo es solo una tabla donde tenemos en la primera columna el identificador de cada una de nuestras muestras, y en la segunda columna tenemos el número de secuencias que tenía cada una de nuestras muestras que pasaron estos filtros de calidad iniciales que nosotros hicimos. Internamente Dada usa otros filtros de calidad, y lo que nos está indicando aquí es que del 100% de las secuencias, de las 50.333 secuencias que tenía la muestra B40, el 88% pasaron los filtros de calidad iniciales de Dada. Esto no es tan dramático, o sea, sería dramático si esto estuviera por debajo del 70%. Un porcentaje de secuencias que pasaron el filtro que va del 85 al 90% es medianamente aceptable para este paso del proceso de denoising. Posteriormente, estas secuencias que pasaron los filtros de calidad van a entrar al proceso de denoising, y que es lo que ya vimos en la mañana. Posteriormente, estas secuencias van a pasar al proceso de identificación y remoción de quimeras, y al final de cuentas lo que nos dice es un valor de la cantidad total de secuencias que nosotros, o el porcentaje de secuencias que nosotros teníamos al inicio, con cuántas nos quedamos al final. En este caso,
generalmente valores entre 65 a 80% pues son aceptables. Estamos viendo que todas estas están más o menos dentro del rango que podemos aceptar, como que pues no hubo un problema muy grave durante la secuenciación o durante el procesamiento de los datos que llevamos a cabo. Y ahorita les quiero mostrar cómo se ven más o menos estas estadísticas cuando nosotros, bueno, cuando corrí este ejemplo con los datos parent. Entonces, tenemos de nuevo que son, para la muestra de 40, cerca de 50.000 secuencias. El porcentaje de secuencias que se filtraron en los primeros pasos de calidad, cuántas pasaron el proceso de denoising, y en este protocolo donde estamos usando secuencias parent, lo que sucede después del proceso de denoising que les comentaba hace rato es que los archivos forward y reverse van a pasar por un proceso donde vamos a unirlos, se llama un proceso de merge. Para esto se usa nosotros le decimos al programa o establecemos un parámetro de cuántas bases van a estarse usando en el extremo 3' del archivo forward y en el extremo 5' del archivo reverse para que ocurra este merge de secuencias. Muchas veces las calidades de las secuencias reverse son muy malas, y es algo que ocurrió en este caso, donde si se dan cuenta, los reads que pasaron el proceso de denoising, en este caso pues las estadísticas son muy parecidas a las de los archivos forward nada más, pero en el proceso de merging estamos perdiendo casi la mitad de las secuencias que teníamos. Entonces, en este punto pues se pueden encontrar ustedes como en este caso, donde se pueden plantear si vale la pena generar o trabajar con los archivos forward y reverse, o proseguir su análisis únicamente con los archivos forward. La decisión aquí pues parece bastante obvia, ¿no? Queremos solamente trabajar con los archivos forward. Hay otras estrategias que podemos emplear para hacer este proceso de merge antes de los procesos de denoising, pero como les mencionaba en la mañana, en ese caso ya no podemos usar data porque ya estamos perdiendo o combinando las calidades de los dos archivos. Entonces esto pues es una de las partes, yo creo que importantes, y hay que tener en consideración cuando estamos trabajando con este tipo de datos. Bueno, entonces una vez que corrimos data, vamos a generar estos tres archivos que ya estuvimos checando ahorita. Bueno, quizás solo checamos uno. Entonces, la tabla de ASVs que se genera tiene esta estructura, el archivo de visualización, y básicamente aquí lo que nos está dando es un summary de la tabla que tenemos. Nosotros teníamos 6 muestras. En estas 6 muestras identificamos cerca de 6.500 ASVs o futures, como lo llama Chime en este momento, y ellos decidieron usar este término de futures porque pues hay personas que usan Chime y usan ASVs, otros usan OTUs. Entonces esto es simplemente como para unificar la nomenclatura con la que se están trabajando. ¿Y cuál es la frecuencia total de las secuencias que tenemos después del proceso de denoising? Ahora, lo importante acá sería esta pestaña es importante porque lo que nos está diciendo aquí es más o menos la frecuencia total de ASVs con los que nos quedamos después del proceso de denoising para cada una de las muestras. Todas las secuencias en todas las muestras identificamos más de 10.000 ASVs diferentes, y pues sí hay como un rango de variación de 6.000 entre la que menos tiene y entre la que más tiene. Todos aquí son biólogos, ¿verdad? Sí. Por la mayoría. Y saben qué es la rarefacción. O sea, cuando hacemos estudios ecológicos,
que básicamente lo que nos está indicando es el esfuerzo de muestreo que nosotros estamos poniendo para tratar de representar toda la diversidad de especies que está presente en el sitio que estamos estudiando. Entonces, esta pestaña va a ser, o no ser de mucha utilidad para generar este análisis de rarefacción que vamos a realizar en unos momentos. Y aquí básicamente lo que está interesante notar es que en realidad pues nuestro esfuerzo de muestreo aquí sería cuántas secuencias estamos o cuántos ASVs estamos introduciendo a nuestro análisis en base a las secuencias que nosotros tenemos en nuestro set de datos completo, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, lo que nos está dando es información sobre cuántos ASVs totales tenemos en las muestras totales que tenemos en nuestro estudio. Entonces, si nosotros jugamos un poquito con esta barrita, lo que vamos a ir viendo es que mientras nosotros introduzcamos más ASVs de los que identificamos en nuestras muestras, vamos a empezar a notar cómo algunas muestras empiezan a ponerse de color rojo. Lo que esto quiere decir es que si nosotros decidimos hacer un análisis ecológico usando nuestros datos rarefaccionados, en este caso tomando 28.000 secuencias por cada muestra, pues vamos a perder estas 4 muestras porque únicamente 2 muestras tenían no 28.000, o sea, sí, nuestro valor de rarefacción es de 14.200, nosotros vamos a perder estas 4 muestras porque estas 4 muestras tienen menos de 14.000 ASVs. Esto quizá aquí no es tan dramático lo que están viendo porque son poquitas secuencias, pero en muchos estudios reales, no es que esto no sea real, pero es un ejemplo de caricatura casi, pues no queremos, 10.000 secuencias en realidad es muy poquito. Entonces, este threshold de rarefacción lo tenemos que decidir en base a cuántos ASVs queremos conservar en nuestro análisis y la importancia que nosotros le damos a nuestras muestras. Si, por ejemplo, este fuera el caso del trabajo de tesis de alguno de ustedes o de su investigación y no quisieran perder ninguna de las muestras porque fue muy difícil que las consiguieran, entonces lo más recomendable es que ustedes digan: voy a tomar como threshold de rarefacción el número mínimo de ASVs que yo tengo en cada muestra, pero tienen que estar conscientes de que están perdiendo posiblemente diversidad que no estamos representando en las muestras que tienen una mayor cantidad de ASVs identificados. Entonces, aquí, en este ejemplo, pues por suerte lo que nosotros podemos hacer es que si checamos más o menos el threshold mínimo de rarefacción, que es de 11.339, pues estamos conservando el 81, casi el 82% de todos los ASVs que se identificaron en nuestras muestras. Entonces este número es muy bueno, porque no estamos perdiendo, si perder 20% pues quizás sí es importante, pero hay casos más drásticos donde quizá perdemos el 50 o el 60% de los ASVs. Entonces, este parámetro es importante porque los análisis de diversidad que nosotros vamos a calcular, o las métricas de diversidad que vamos a calcular, pues lo que buscamos es tener representada la mayor variedad o diversidad de ASVs que podamos incluir en nuestros análisis, que básicamente pues es lo que queremos hacer cada vez que hacemos un análisis ecológico, ¿no? Entonces, quizá me salté un poquito hacia esa parte, pero pues va a ser, es bueno que estemos como en ese canal de cómo vamos a tomar esta decisión de cuántas secuencias o cuántos ASVs, queremos introducir en nuestros análisis de diversidad. Entonces, yo les presenté en la mañana
como el pipeline, el flujo de trabajo, y pues la clasificación taxonómica era el módulo 4, si no me equivoco, y la de diversidad era el 5. Pero estos son intercambiables porque ningún archivo de salida que se genera tanto de la clasificación taxonómica como de los análisis de diversidad va a ser input de cualquiera de los otros dos módulos. Entonces, para la clasificación taxonómica, lo que vamos a usar es el plugin de Fury Classifier y el módulo de Classify Scalar, que es lo que platicábamos en la mañana. Implementa el clasificador bayesiano, y con este clasificador es como vamos a generar la asignación taxonómica de las secuencias. Entonces el comando pues simplemente está aquí, llama al clasificador que yo les mencioné que entrené para la región B3-B4, que inicia, si recuerdan, en el nucleótido 341 del 16S y acaba en el 805. Entonces, lo que... Aquí me está tomando esto. El siguiente parámetro del comando es el archivo input que nosotros le vamos a dar para clasificar, que serían las secuencias query, que era el ejemplo que yo les daba en la mañana, donde calculábamos los cámeros. En este caso, nuestros queries serían las secuencias representativas que nos generó data. Y posteriormente, únicamente le estamos indicando a dónde queremos a dónde queremos que nos mande el output de esta clasificación taxonómica. Para esto yo creé, bueno, aquí no está, pero creé una carpeta llamada taxonomy y simplemente le pido que el output me lo mande a esta carpeta. Entonces, cuando corremos ese comando vamos a generar este archivo de taxonomía. Posteriormente lo que podemos usar es este plugin de metadata para tabular esta clasificación taxonómica. Entonces eso lo vamos a checar ahorita. Ustedes tienen también estos datos por si los quieren ir checando a la par. Entonces, y esta es básicamente, esta es la tabla que nos está arrojando el clasificador taxonómico. Aquí la columna de Fury ID es un ID que se le da a cada una de las secuencias que estamos analizando, y taxon, pues lo que quiere, o sea, lo que nos está indicando sería la clasificación taxonómica que se asignó a este ASB, a cada uno de los ASBs, en base a la clasificación que tenemos en la base de datos que estamos usando. Aquí podemos explorar un poquito, como les mencionaba en la mañana, si se acuerdan, yo les dije que hay muchos casos en los que vamos a secuenciar quizá, o obtener secuencias que se clasificaron como mitocondrias, por ejemplo. También también algunas secuencias clasificadas taxonómicamente como cloroplastos, o secuencias que no se pudieron asignar directamente, ¿no? Entonces, una buena idea, si es que queremos realizar análisis de diversidad que incorporen medidas filogenéticas, es eliminar estas secuencias, porque no queremos tener este ruido de organismos que no son el grupo de trabajo con el que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces, para esto, lo que vamos a usar, bueno, antes de avanzar a esa parte, en este punto ustedes podrían generar estas tablas que fueron las que vimos en la mañana, donde básicamente, si se dan cuenta, aquí tenemos todavía secuencias que no están asignadas y algunos taxas que fueron identificados taxonómicamente como eucariotas. Entonces, para eliminar estas secuencias, tanto de nuestras secuencias representativas como de nuestro archivo o de nuestra tabla de abundancias, lo que vamos a usar son estos comandos. En este caso, lo que hace este comando es usar un módulo que se llama filter table,
donde nosotros le vamos a dar el path de entrada de nuestra tabla de abundancias. Le vamos a dar también el path de entrada de la asignación taxonómica que acabamos de generar con el clasificador bayesiano. Y en esta parte del código, en exclude, lo que nosotros le vamos a pedir es que eliminen todas las líneas que tengan estos caracteres específicos. Entonces, cada vez que encuentre un F-mitocondria, lo va a excluir de la tabla. Lo mismo va a pasar con cloroplastos, con eucariotas y con no asignados. Le pedimos que mande este archivo de salida a la carpeta HBTable con un nombre diferente en el caso de nuestro archivo de entrada, donde ya le estamos indicando que es nuestra tabla filtrada por la asignación taxonómica que nosotros tenemos. Repetimos lo mismo para las secuencias representativas, la idea es la misma. Lo único que cambia en este caso es si el módulo que estamos usando, esto es filter table, esto es filter sex, y el path de los archivos de entrada que nosotros vamos a estar usando para hacer este filtrado. Posteriormente lo que podemos hacer es verificar que el filtrado funcionó, y acá lo que podrían checar ustedes es... ¿Saben cómo entrar a Changyou? Es que veo que algunos no están ahí. Por ejemplo, en este caso esta sería las gráficas de abundancia relativa antes del filtrado por la identidad taxonómica de los ICBs, y esta sería la que obtenemos después del filtrado de la asignación taxonómica. Si se fijan, aquí ya no tenemos las secuencias que fueron asignadas como eucariotas o que fueron asignadas como no clasificadas. Entonces ya estamos por acabar casi la parte de Chain. Ahora viene el análisis de refracción. Yo creo que esto ya me lo puedo pasar porque lo acabamos de discutir. Y bueno, ahora viene un paso donde este paso es opcional. Por ejemplo, las personas que trabajan con hongos podrían omitir este paso, porque aquí lo que vamos a usar, lo que vamos a generar es una filogenia de nuestras secuencias representativas. Como platicábamos en la mañana, el ITS no es un buen marcador filogenético porque es una secuencia muy variable. Entonces, en el caso de que ustedes estén trabajando con el ITS, por ejemplo, pues podrían, o sea, sí, como platicábamos, sí hay estrategias para aplicar medidas filogenéticas, pero en este caso, en este plugin, pues lo que podríamos hacer es directamente, pues no generar una filogenia del ITS. Lo que hace este plugin es, que se llama Phylogeny. Vamos primero a tomar las secuencias representativas que tenemos y las vamos a alinear con MAFT. Y posteriormente vamos a tomar este alineamiento y FastTree va a construir un árbol filogenético de estas secuencias. Estas partes del comando pues igual son cosas de la capacidad de cómputo que tenga su equipo. El input serían nuestras secuencias representativas que ya pasaron por este filtro taxonómico. El output de alineamiento, bueno, y nos va a generar distintos outputs, ¿no? Nos va a generar un alineamiento, que es el alineamiento inicial de las secuencias. Después va a enmascarar este alineamiento antes de hacer el árbol filogenético. Posteriormente va a generar un árbol filogenético que no tiene una raíz, y FastTree lo que hace es tomar ponerle una raíz a nuestro árbol en el punto medio. Entonces, esto es básicamente lo que está haciendo este comando. Nos da 4 archivos de salida y usando un solo archivo de entrada. Entonces, ya que tenemos calculado nuestro árbol filogenético, ahora sí podemos usar o calcular o inferir métricas de diversidad, que en este caso todo se calcula en un solo comando, donde el plugin es Diversity. El módulo que vamos a ocupar es Core Matrix Phylogenetic.
Si no tuviéramos el árbol filogenético, el comando cambia a solamente core metrics, esto se va. Bueno, acá también estos son flags que van más guiados hacia qué capacidad de cómputo tenemos. Los inputs para este plugin serían la filogenia, el árbol con una raíz calculada. Después, el input que nos pide es nuestra tabla de ASVs. En base a esta tabla de ASVs donde están las abundancias, es como se van a calcular las distintas métricas de diversidad que podemos calcular usando Chain. Posteriormente vamos a usar esta parte del comando que es pSamplingDepth, donde básicamente lo que le estamos indicando sería el valor de rarefacción que nosotros queremos usar. Aquí este número está mal, aquí era 11.000. Porque era, como lo vimos hace un rato, o sea, como teníamos muestras que su frecuencia mínima de ASVs era 11.000, pues entonces decidimos rarefaccionar a 11.000 para conservar las 6 muestras. Y aquí nos va a pedir que introduzcamos un archivo de metadatos. El archivo de metadatos, ya lo checaron ayer con Bernardo, es un archivo de texto donde, lo tengo por aquí, para que lo chequemos también. Es un archivo de texto dividido por tabuladores, en donde lo que tenemos es el ID para las muestras, un ID interno que nosotros tenemos cuando nos mandan, las personas que nos han llegado a mandar las muestras, este es el ID con el que fueron marcadas en 2023, de qué tipo de muestras se trata, todas son muestras de suelo, de qué localidad. Entonces, simplemente este archivo nos va a servir para asociar datos de metadatos que nosotros colectamos en campo, para que al momento de hacer las comparaciones estadísticas de nuestras muestras, pues digamos, ¿sabes qué? A mí me interesa evaluar si las muestras que vienen de parcelas donde se cultivaba brócoli difieren de donde se cultivaba maíz, por ejemplo. Si nosotros tenemos esos datos, podemos usar esos factores para hacer las comparaciones. Es por eso que el plugin nos está pidiendo que nosotros introduzcamos este archivo de metadatos. Lo último que hace el plugin cuando le damos Enter es que nosotros le pedimos que nos genere una carpeta con un nombre específico. En esa carpeta va a haber muchísimos archivos de visualización. Estos archivos de visualización son matrices de, genera archivos de visualización que son análisis de coordenadas principales, que nos sirven para evaluar de una manera gráfica cómo se están distribuyendo las muestras en un espacio bidimensional. También nos genera algunas tablas donde nos calcula por muestra, por ejemplo, la métrica de diversidad del índice de Shannon, la métrica del índice de equitatividad, por ejemplo. Si usamos medidas filogenéticas, nos va a arrojar otro vector o otro artefacto en donde hay una tabla que tiene datos, por ejemplo, de diversidad de Fate. Nosotros, en la documentación hay muchas medidas o muchas métricas de diversidad que podemos calcular en Chain. Prácticamente pues son todas las que están disponibles en Vegan, porque para esta parte Chain usa Vegan. Entonces, eso es para el caso de la diversidad alfa. Para el caso de la diversidad beta, como les comenté, calcula matrices de distancia, por default calcula Jacquard, Bray-Curtis y medidas filogenéticas si metimos un árbol, que serían weighted unifract y un weighted unifract, que son medidas que incorporan las weighted, incorporan la abundancia en el cálculo de la abundancia de cada ASV en el cálculo de las matrices, y las unweighted simplemente incorporan presencia o ausencia. Y pues esos serían los archivos de salida que nos estaría dando ese último comando. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo ahorita, porque ya son las 4. Si quieren, yo me puedo quedar con las personas que estén interesadas, pero si ustedes quieren, eso ya lo pueden checar en sus casas cuando tengan chance, porque los archivos QZA ya los tienen.
Y en R, el archivo RMD que está en la carpeta que les compartimos, pues básicamente tiene escritos en distintos chunks código que nos sirve para, primero, instalar los paquetes que se necesitan para generar todos los análisis que están en este archivo, y tiene distintos, o sea, pues en realidad lo que está haciendo aquí es emplear distintos paquetes de R para primero extraer las tablas que generamos en nuestros archivos QZA, manipularlas y generar los archivos de visualización usando ggplot, que pues serían como archivos de gráficos de este tipo, ¿no? Entonces, si quieren yo me puedo quedar, y si no, pues son libres de irse.